En este caso, como preguntaba hace un rato, a mí me interesa eh, el promedio anual de los trabajadores. Para eso se selecciona una muestra de 30 trabajadores. Lo que está apareciendo en pantalla es cada vez que yo cambie de muestra, cada vez que yo cambie de muestra voy a obtener un resultado distinto de ese salario promedio, obviamente, cada vez que yo cambie de muestra. ¿Qué condiciones se deben imponer para que la distribución de esos distintos salarios promedio para las distintas muestras tenga una distribución muestral, tenga una distribución normal? Una condición sencilla es que la población, o sea, los salarios, en este caso la población de los salarios sea normal. Eso lo dijimos en la clase pasada. Entonces, como en este caso la población efectivamente es normal, hace que esta distribución que aparece en pantalla es una distribución normal. Si la población de los distintos salarios, o sea, los salarios es solo los salarios de cada uno de los trabajadores, con eso estoy diciendo que tienen esta distribución más o menos. La de los trabajadores, estos son promedios, lo que aparecen aquí. Este eje horizontal para esta variable es una variable para promedios. O sea, tú marcas un punto en el eje horizontal y eso es un salario promedio de una muestra de 30 trabajadores. En cambio, la gráfica que está acá en la parte superior derecha es la gráfica de los distintos salarios. Esa es la población que me refiero. Entonces, en este caso, esa población es normal, por eso la gráfica de los distintos promedios es normal. Si no fuese normal, tamaño de muestras superiores a 30 son tamaños de muestra que ya nos generan distribuciones normales. Eso lo explicábamos la clase pasada. Yo estoy simplemente aquí retomando. De hecho, aquí está escrito. Sí, ahí está escrito. Por otra parte, entonces esta distribución de los promedios tiene una media y tiene una desviación estándar. La media corresponde a la misma media de la población. O sea, este 51.800 que ustedes ven ahí vendría siendo el mismo 51.800 que está acá, que es el salario promedio de toda la población. Pero la desviación estándar sí es distinta. Esta población tiene una desviación estándar que lo voy a llamar sigma, y esta desviación estándar para los promedios se calcula a partir de ella con la siguiente fórmula: desviación sobre la raíz cuadrada del número del tamaño de la muestra, siempre y cuando la población sea infinita, o que el tamaño de la muestra no supere al 5% del tamaño de la población. En este caso, la muestra es de tamaño 30, la población es de tamaño 2500. 30 no es más del 5% de la población. Entonces, por eso utilizamos esta fórmula de acá. Esta es la desviación estándar de esta distribución. Esa desviación estándar también se conoce con el nombre de error estándar. Error estándar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya tenemos caracterizada la distribución. Ya sabemos cuál es su media, cuál es su error estándar, cuál es su forma. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral obtenida al usar una muestra aleatoria de 30 administradores se encuentre a más o menos $500 de la media poblacional? ¿Qué, profe? Espere, ¿cómo así? Espere. Entendí hasta cuando decía cuál. Repita. ¿Cuál es la probabilidad? Listo, vamos a calcular una probabilidad de que la media muestral obtenida al usar una muestra aleatoria de 30 administradores. Cuando nosotros sacamos una muestra, a esa muestra le calculamos su promedio. Ese promedio es la media muestral obtenida. Ese promedio obtenido es lo que aquí se llama la media muestral obtenida. De hecho, esto aquí es como redundante. Yo se los puse así como para aclararles aún más. Pero yo puedo haber escrito simplemente la media muestral obtenida con 30 trabajadores. Esto aquí es redundante al usar una muestra aleatoria, porque ya que utilizaron la palabra muestral. Lo hice con la intención de como aclararles más. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esa muestra que tú halles, cuando sacas a los 30 administradores, no esté a más
o menos de $500 de la media poblacional. ¿Cuál es el promedio poblacional? ¿Cuál es el salario promedio poblacional? ¿Cuál es su valor? 51.800. 51.800. Yo quiero que la media que yo encuentre con mi muestra no se encuentre a más o menos de $500 de ese valor. O sea, eso significa que me sirve que la media mía me dé entre qué y qué valores para que no quede a más o menos de $500 de ese valor. Significa que yo necesito que la media que yo encuentre en mi muestra esté entre qué y qué valores. 51.300 y 52.300. Exacto, entonces vamos a marcar por acá en el gráfico, esto aquí no va a ser perfecto, 51.300 y 52.800. Ya ustedes me han escuchado decir que esa línea está trazada de manera perfecta. Ustedes tienen problemas con su internet y por eso lo ven así como torcido, pero esa gráfica ahí está perfecta. Profe, 53.000, 52.300. 52.300. Si ahí escribí 52.300, no. Ajá, a mí me parece un 2 el 3. El internet, compañero, profe. El internet, compañero. Yo aquí está bien clarito, Arial 14, separado como es. Toca revisar ese internet, toca acreditarlo. Listo. Entonces, miren, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que cuando tú saques una muestra, la muestra tuya caiga entre 51.300 y 52.300. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Sabiendo, conociendo que esto es una distribución normal. Voy a mostrar dos formas de hacerlo. El programa base con el que nosotros vamos a trabajar es Excel. Vamos a abrirlo, sería bueno abrirlo. Y mientras que me abre Excel, yo voy a ir mostrando cómo lo hago con GeoGebra. Es que GeoGebra me lo muestra de manera gráfica. Entonces, por eso voy a empezar para que ustedes vean gráficamente esto. Entonces, yo por acá tengo un GeoGebra. Dicen los compañeros, no, otra vez eso, no, ¿cómo así? Entonces, esto no es de ustedes, tranquilo. Ok. Acá en GeoGebra hay una opción que se llama Vista y después de Vista, ¿dónde está la que dice estadística? No la veo. Algebraica, hoja de cálculo, cálculo simbólico, gráfica, gráfica 2D. Acá está, mire. Cálculos de probabilidad. Cálculos de probabilidad. Vamos a cerrar esto acá, esto acá. Aquí GeoGebra tiene para calcular probabilidades de las distintas distribuciones que uno podría encontrarse por ahí. La normal, la t-de-Student, la chi cuadrado, distribución f exponencial, Cauchy, bueno, cualquier cantidad, binomial y demás. Vamos a calcular una normal, la media de esa distribución normal es 51.800. 51.800. La desviación estándar de esa distribución es 730.3. Un paréntesis aquí. En este ejercicio nos reportaron que la desviación estándar de la población es 4.000. Es 4.000. Listo, y no va a alcanzar el espacio. Y con ese 4.000 calculamos este 730.3 con la fórmula que les mencionaba hace un rato. ¿Listo? Entonces la desviación de esta distribución es 730.3, llamada también error estándar. Entonces 730.3. Y yo quiero calcular la probabilidad de que el valor quede entre 51.300 y 52.300. ¿Listo? Ahí está la probabilidad. ¿Cuánto da? Según se ve en la imagen, ¿cuánto da la probabilidad? Un 50%. Un 50%. Muy bien. Vamos aquí a recortar esta imagen para pegarla acá en el documento. ¿Dónde estamos? Listo. Acá. Listo. Ahí está. Esa es la probabilidad que el ejercicio está pidiendo.
del 50%. O sea, ya lo hago en Excel. Ya lo hago en Excel. Cuando tú... Dime. Mostrar la pregunta. Perdón. No, que si podría mostrar la pregunta otra vez. La pregunta, mírala acá arriba al finalizar la página anterior. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral obtenida al usar, y bueno, aquí dice la usar, al usar una muestra aleatoria de 30 administradores se encuentre a más o menos $500 de la media poblacional? ¿Listo? Entonces, en este caso, imagínense que ustedes van a ir a seleccionar una muestra de 30 trabajadores y con esos 30 trabajadores calculan el salario promedio. La probabilidad que tienen ustedes de que ese salario promedio se encuentre a no más de $500 del valor promedio poblacional es de 0.50. ¿Ustedes consideran que esa probabilidad es una probabilidad alta o es una probabilidad baja? Es una probabilidad media, ¿Por qué? porque esa, como puede ser alto, como puede ser baja, o sea, como puede ser cierto, como puede ser que no. Porque quedó en el 50%, ¿sí o no? Entonces, en este caso, miren que aquí la respuesta es 0.5064. O sea, más o menos el 50%. 50.1%. Dejémoslo en 50%. Ahí aparece Daniela con su cámara encendida. Saludos, Daniela. Tenemos la probabilidad de caer en esta franja es del 50%. Por lo tanto, la probabilidad de caer por fuera de esa franja, ¿de cuánto es? De otro 50%. De otro 50%. Profe, el otro 50%. Exactamente. Entonces tienes la misma posibilidad de caer ahí que caer por fuera. Esa probabilidad está. O sea, si yo estoy interesado en que quiero caer a no más, y yo de hecho lo iba a cambiar aquí un poco la redacción, se encuentre a no más. A no más. A no más. A no más. ¿Dónde está? Está fallando el teclado, utilicemos este. A no más de $500 de la media poblacional. Cuando digo a no más, se encuentre a no más, es eso. Ni 500 por encima, ni por fuera de 500 por encima, 500 por debajo. Entonces, en este caso, si tú estarías interesado como caer en esa franja, tienes apenas un 50% de posibilidades, de probabilidades de caer. El valor que tú obtienes tiene un 50% de probabilidades. Esto dicho de otra manera, porque es que tú vas a encontrar es un valor como tal, por decir algo, tú vas a encontrar aquí 51.900. Tú encontraste ese valor con tu muestra. Eso dicho de otra manera, es como que el 50% de los posibles valores estuviese en esta franja con sus probabilidades y el otro 50% por fuera. Listo. Esto es en GeoGebra. Lo utilizo porque ahí me marca, o sea, me lo pone ahí como sombreado con azul. Entonces, por eso lo utilizo. Pero si lo hacemos en Excel, entonces resulta que Excel no hace estas gráficas. O sea, yo no le puedo pedir de una estas dos. O sea, sí, no lo tiene. No lo conozco. Excel nos da unas probabilidades acumuladas. Es decir, si esta es la curva normal, así bien simétrica y todo como aparece ahí. Si usted en Excel le pide la probabilidad de un valor acumulado, Excel le da la probabilidad de ese valor hacia la izquierda. Toda la probabilidad de ese valor hacia la izquierda. Recibo sugerencias. Si yo sé que Excel me va a dar ese valor desde ahí hasta menos infinito, ¿cómo hago para calcular este sector que me interesa? ¿Cómo hago para calcular esa probabilidad? ¿Cuáles probabilidades calculo en Excel?
Y después con eso, profe, hace esta operación y sale. ¿Cuál sería? Repito, el número que ingresemos, Excel nos va a dar la probabilidad desde ahí hacia la izquierda totalmente. Pero a mí no me interesa todo eso, solamente me interesa este sector. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una condición, profe. No, vamos a... ¿cuál sería la condición? No, miren, fácil. Fácil. Piensen esto gráficamente. Piensen esto gráficamente. Supongamos que este es 51.300. Excel nos va a dar toda esta probabilidad, toda esta. Y cuando tengamos por acá 52.300, Excel nos va a dar todo esto. Piensen que eso es como un área. Si yo tengo el sector rojo y tengo el sector amarillo, ¿cómo hago para calcular el sector azul que me aparece ahí en GeoGebra? ¿Qué operación hago con esos dos resultados? Restándolo. Restándolo. Listo. Entonces, acá en Excel nos vamos a funciones, estadística, vamos a escribir normal. Y buscamos la que dice distribución punto normal. Esta, distribución normal. Entonces el valor de X que quiero obtener es la probabilidad para 51.300. En una distribución normal cuya media es 51.800. Cuya desviación estándar es 730.3. Y el valor acumulado aquí debemos escribir verdadero para que sea el valor acumulado. No escribí bien, verdadero. Ahora sí. ¿Listo? Esta probabilidad es 0.24. La del 51.300. Y para el 52.300, entonces 52.300 en una distribución normal cuya media es 51.800, cuya desviación estándar es 730.3 y quiero que me dé el valor acumulado, 0.75. Este es 51.300. Esta es la probabilidad para, vamos a escribirlo así, probabilidad menor o igual a 51.300 para que se entienda un poco. Probabilidad menor o igual a 52.300. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con esos resultados? Los restamos. Y ahí aparece el 0.5064 que también nos había dado con GeoGebra. ¿Listo? Esperen, para la captura vamos a hacerlo así para que aparezca arriba el comando. Y ustedes se ubiquen cuando vayan a hacer ustedes las cuentas para ese trabajo especial que vamos a dejar de Excel finalizando el corte. Listo. Entonces, habiéndolo hecho en Excel, este fue sido el procedimiento. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Claro? Bien. Bien. Déjenme ver. Sí. Vamos a hacer este otro para practicar esto, simplemente para practicar.
El costo medio anual de un seguro para automóvil es 939. Suponga que la desviación estándar es de 245 y que la población se distribuye normalmente. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de pólizas de seguros de automóviles no difiera más de $25 de la media poblacional si el tamaño de la muestra es 30, 50, 100 y 400? ¿Qué ventaja tiene una muestra grande cuando se quiere estimar la media poblacional? Listo. Entonces, de lo primero que hablan es del costo medio de un seguro para automóviles. Ese costo medio es el valor poblacional poblacional es 939. La desviación estándar, también poblacional, la desviación estándar es sigma igual a 245. 245. Luego nos dicen que la población tiene distribución normal. Como la población tiene distribución normal, entonces la distribución de los promedios o la media, la distribución de las medias, o dicho de otra manera, de los costos promedio para las distintas muestras, es normal. Listo. O sea, ya sabemos que tenemos esta curva así, normal, para esos distintos costos promedios. ¿Cuál es el valor medio de esta curva? Los escucho. ¿Cuál es el valor medio de esa curva? Sistema correo de voz. ¿Cuál es el valor? 939. 939, porque resulta que la media de esta distribución es igual a la media poblacional. Es igual a la media poblacional. ¿Listo? Ok. El tamaño, en este caso, el tamaño de la muestra a trabajar es de 30. Vamos a empezar con el tamaño de muestra 30. Y en este caso no nos dan más información de la población. Entonces vamos a suponer que no supera el 5%, este tamaño no supera el 5% del tamaño de la población. ¿Por qué? Para poder utilizar esta fórmula simplificada. ¿Me ayudan, por favor, y me dicen cuánto da esa desviación? ¿De cuánto habíamos dicho que era la desviación? Ahí está, sí, ahí está. $7.99. 7.99 dicen por acá. ¿Alguien coincide? Sí, profesor, 7.99. Listo, entonces 245 sobre raíz cuadrada de 30, 7.99. Listo. Entonces, la probabilidad de que no difiera a más de 25. O sea, vamos a calcular esta probabilidad. A más de 25. 939 menos 25, ¿cuánto Profesor, da está hasta? errado. Es Espere, profe. 44.73. ¿Es cuánto? 44.73. 44.73. ¿Quién da más? ¿Sí está bien? Sí, así está A bien. mí también me dio 44. A mí también me dio lo mismo. O yo pongo lo que ustedes me digan, muchachos.
La parte técnica está a cargo de ustedes, cuentas y esas cosas. Algunas, pues, porque las otras las estoy haciendo yo acá. Entonces, como nos dice que no queda más de $25, 9.30 menos 25, ¿cuánto da esta hora? 39, perdón, 9.39 menos 25. $8.94. ¿Cuánto? Ah, no, espera. Ay, espere. 914. Ay, espere, recalculando. 9.14. Entonces, que ese costo promedio del seguro no esté entre 914 y qué valor cuando se le suma 25. 9.39. 9.39, no le sumaste. 964. 9.64. Ay, mi hijo, ojo, pay close attention, 9.64. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a calcular esta probabilidad. Tenemos una distribución normal con media 9.39 y desviación estándar 44.73, conocida más bien como error estándar, para diferenciarla de la desviación estándar poblacional. Entonces vamos a hacerlo aquí con GeoGebra. Entonces, normal. Media 939. Desviación estándar 44. ¿Qué? 73. 73. Que se encuentra entre los valores 914 y 960. ¿Qué me dijeron? 64. 964. ¿Listo? Enter. Tenemos un 42% de probabilidades de obtener una media que quede entre esos dos valores. Tenemos un 42% de probabilidades. Profe, Dime. ¿usted cómo saca esos valores de 914 y 960 y pico? El enunciado decía que no cayera a más de $25 de la media poblacional, y la media poblacional es 939. Entonces le restaron 25 a 939 y le sumaron 25. Según los compañeros, da 914 y 964. Digo según los compañeros para salvar responsabilidad, obviamente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una probabilidad del 42.38% de caer a no más de obtener una media muestral, o sea, para la muestra que yo trabaje, obtener una media muestral con tamaño de muestra 30, 42.38% de obtener una media muestral con tamaño de muestra a no más de $25. Listo. Seguimos ahora con la misma pregunta, pero dice que el tamaño de la muestra es 50. ¿Qué cambia? ¿Qué debo recalcular? El porcentaje, no. ¿Cuál porcentaje? La desviación. Desviación. El Eso, error es el- exacto. Cambia el error estándar. eso El es. error estándar que llaman. Entonces, la distribución sigue siendo normal. Esta es la media poblacional, que es 939. Recuerden que aquí en el eje horizontal están los promedios de las distintas muestras. Eso es lo que no pueden olvidar. Promedio de las distintas muestras de tamaño 50. Cada vez que tú saques una muestra tamaño 50 y consultes, en este caso las muestras, ¿qué componen las muestras en este ejercicio? ¿Personas? En este ejercicio, que la muestra está constituida por qué cosas? Por costos.
Costos de seguro. Seguro del automóvil. Lo que vale el seguro del automóvil. ¿Cuánto vale cada seguro? Entonces tú sacas una muestra de tamaño 50 y reportas cuánto vale el seguro de cada uno de ellos. Sumas y divides entre 50, te da una media. A ti te dio uno, el compañero le dio otro, porque la muestra de él fue distinta, la compañera le dio otra. Esas distintas respuestas que ustedes podrían obtener están aquí ubicadas sobre el eje horizontal. La curva me va a dar la probabilidad de obtener la una o la otra. Entonces, en este caso, para esta gráfica, para esta distribución, el error estándar cambia. El error estándar entonces sería 34. sigma sobre raíz cuadrada de n. Vamos a cerrarle el micrófono a Andrés Gámez, ya lo cerró él. El sigma, habíamos dicho que era ¿cuánto? El poblacional. Alguien que me ayude, no lo encuentro. 245. 245. Ahí Daniela nos mostró la ventana por la que va a escapar de la clase. Ojo, Daniela, 245. Profesor, es que se me está activando la cámara solo. Ah, sí, me imagino. Ya te vimos ahí cómo ibas a escapar. Sobre raíz cuadrada ¿de cuánto los escucho? De 50. 50. ¿Cuánto da eso? 24,65. ¿Cuánto, perdón? 24,65. Si alguien coincide. 34, profe, 34. 34. ¿34 está bien? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que al extraer una muestra de 50 automóviles, ese promedio que encontremos con esa muestra no quede a más de $25 del promedio poblacional. Es decir, los valores son los mismos. Me habían dicho que 9.14 y 9.64. Pero en este caso, entonces, nos vamos a GeoGebra. 9.39 es la media, pero la desviación es menor. 34.5, 34.65. Listo. Enter. ¿Y eso por qué se puso ahora así? Ok. ¿Cuál es la respuesta? Veamos. ¿Será que es aquí? Sí, ahí. ¿De cuánto es la probabilidad reportada entonces? Un 68%. 68%. Entonces se le cambiaron los valores ahí a X. Uy, sí, gracias, gracias. Se cambiaron. Entonces, ¿eran cuál? 9.14 y 9.64. Y 9.64. ¿Listo? Entonces es del 52%. Gracias, casi que no. Listo, entonces en esta situación tenemos este resultado. Vamos a recortarlo un poquito más para que quede en la otra. Ahí está. Entonces, aquí tenemos que el resultado es de 0.5294. 52.94% de obtener una media, o sea, un promedio a no más de $25. Listo. Luego, ese tamaño de muestra ahora nos dice que trabajemos con 100. Entonces, yo creo que ya entendemos cuál es la dinámica. Vamos aquí a agregar otras marcas. Sí, después voy a necesitar estas marcas. Por si necesito devolver, ahí puedo marcarla fácilmente. Entonces, ahora el tamaño de la muestra es 100. Ya ustedes me imagino que van a ir calculando por ahí el error estándar. Supongamos que esta es la distribución normal. Seguimos teniendo el valor 9.39. El tamaño de la muestra ahora es 100. El error estándar, o sea, la desviación estándar de esta distribución
creo que es 245 sobre raíz cuadrada de 100. ¿Cuánto da eso? 24,50. 50. 24,5. Ok. ¿Listo? Entonces lo mismo. ¿Cuál sería la probabilidad de que cuando yo trabaje con una muestra de tamaño 100, la media que yo obtenga en esa muestra no quede a más de $25 del valor poblacional? Entonces vamos acá. Aquí no. Aquí. Entonces, ¿cuánto dio? 24.5, ¿sí o no? 24.5. ¿Listo? Y acá entonces es 914 y 964. Listo, ahí sí está bien. Entonces la misma historia. Profesor, sí, ya entendimos qué pasa, me alegra. Entonces, cuando tú trabajes con una muestra de tamaño 100, ¿sí? La probabilidad de obtener una media a no más de $25 es de 0.6925, es decir, 69.25% de probabilidad de obtener una media en una muestra de 100 a no más de $25. En este caso es porque, digamos, porque están fijando el valor 25. Es porque, digamos, puede ser que por intereses de investigación yo tenga la condición de que no quiero, quiero quedar cerca y lo estoy mirando así en términos absolutos. O sea, que con que quede a no más de 25 de ese valor real poblacional, yo estaría contento. Entonces, por eso es que estamos dejando ese valor siempre de 25. Y entonces fue de 25. ¿Qué observan ustedes? A medida que el tamaño de la muestra se hace más grande, ¿qué pasa? La probabilidad es más alta. La probabilidad es más alta. O sea que si a mí me interesa precisamente quedar a no más de $25, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Tomar tamaños de muestra grandes, altos. Entre más grandes, mejor. Entre más grandes, mejor. Entonces a mí la teoría me dice que con un tamaño de muestra de 30 ya yo garantizo una distribución normal, pero si hablamos en efectos de probabilidades y me interesa una probabilidad como esta, entre más grande sea el tamaño de la muestra, tenemos como más posibilidades de caer bajo esa condición que se está estudiando. Entonces, por eso es que en los estudios uno viene y consigue que la muestra era de 10.000 personas, de 12.000 personas, de 500 personas, depende del tipo de estudio que se esté llevando a cabo, precisamente por este detalle. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero vamos aquí a cambiar la situación. Entonces vamos a hacer este. Vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio, miren la pregunta cómo es, a ver si nos entendemos. ¿Para qué valor Z la probabilidad de que la media muestral obtenida al usar una muestra aleatoria de 30 administradores se encuentre a más o menos Z pesos o Z dólares de la media poblacional es 0.95? Entonces miren lo siguiente. En el ejercicio anterior nos decía
En este último que hicimos con los seguros médicos nos decía que no quedara a más de 25, a más de 25. En el que era propiamente de los administradores nos dijo que no quedáramos a más de 500. A más de 500. Entonces nos dieron ese valor y nosotros buscamos la probabilidad. Ahora aquí la pregunta es diferente. ¿Qué valor tengo que alejarme? ¿Qué valor tendría que alejarme de la media poblacional para que la probabilidad dé de 0.95 cuando estamos en un tamaño de muestra de 30? O sea, eso está fijo. El tamaño de muestra no lo vamos a fijar. ¿Listo? Entonces, o sea, lo que vamos a hallar nosotros es más o menos lo siguiente. Ese es el planteamiento. ¿Cuál es el valor de Z? Aquí me equivoqué. ¿Cuál es el valor de Z para el cual la probabilidad de caer a Z dólares de la media poblacional de 0.95? ¿Entienden la diferencia entre esta pregunta y las anteriores que estábamos haciendo? O sea, ¿cuánto tengo que restarle aquí a 51.800? ¿Cuánto tengo que sumarle aquí a 51.800? Sumarle para que la probabilidad de caer en esta franja sea 0.95. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Entienden la pregunta? ¿Sí o no? Sí, profe. No, profe. Completamente claro, profe. No me interesa, profe. Digan algo. Yo no entiendo, profesor. Profe, entiendo lo que pide, la cosa es que no entiendo bien cómo sacarlo. Bueno, eso es otra cosa. Ya, eso es otra cosa. Ya, para eso estoy yo aquí. Para eso yo estoy aquí. Para explicarte qué vamos a hacer. Pero yo lo que quiero que entiendan es que esto es al revés de lo que hacíamos hace un rato. Hace un rato. Hay que darle un valor a Z. Vamos a buscarlo. El valor de Z que nosotros trabajamos ahorita fue $500. Y en el de los costos de los automóviles fue 25. $500 en el ejemplo de los administradores que hicimos acá arriba. $500. Cogimos 51.800 y le quitamos 500, dio 51.300. Y le sumamos 52.300 y le sumamos 500 y dio 52.300. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Calcular esta probabilidad, calcularla, salir a buscar la probabilidad. Y dio del 50%. Pero teníamos el tamaño de la muestra, ¿no, profe? Aquí también, en este también, sigue siendo 30. En este ejercicio que vamos a hacer ahora sigue siendo 30. Mira, acá donde está la fórmula hallada. Mira. Ok. Entonces, aquí es al revés. ¿Cuánto le quito a esa desviación para saber dentro de qué franja trabajo para que la probabilidad de que caiga, que la media caiga dentro de esa franja sea del 95%? Ya aquí no vamos a buscar la probabilidad. Ya aquí nos están diciendo que yo necesito que dé el 95%. Ya el problema es al revés. Es distinto. Listo. ¿Cómo hacemos eso? En Excel tenemos la opción de hacer ese proceso inverso. Para que ustedes me entiendan algo de lo que vamos a hacer en Excel. Resulta que así de entrada Excel o sea, nosotros tenemos que, dado las herramientas que tiene Excel, tenemos que mirar a ver qué hacemos allá. Entonces, así tal cual, yo no podía decirle a Excel, ¿qué valor le resto a Z para que me dé 0.95? No. Hay una opción, eso sí, hay una opción que se llama, ¿cómo es que se llama esa opción? Algo de buscar, se me escapa el nombre. Bueno, que como que Excel sí se encarga de hacer la búsqueda, pero bajo unas condiciones que uno le entrega.
Buscar objetivo tal vez se llama, algo así. A buscar sí. No, no, porque buscar sí es como un condicional. Hay una opción en Excel que es buscar objetivo. Yo lo usaba en algún momento lo usaba. Listo, pero entonces vamos a utilizar más o menos lo mismo que hicimos hace un rato. Una pregunta. Esta gráfica es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? ¿Qué entienden ustedes por simétrica? Que es igual de ambos lados. Que es igual de ambos lados. Muy bien. Entonces en esta parte yo estaría restando lo mismo aquí a la izquierda y lo mismo a la derecha. Lo mismo aquí a la izquierda y lo mismo a la derecha. Si dentro de esta franja hay el 95% de probabilidad, por fuera de esa franja, ¿cuál sería la probabilidad? ¿De cuánto sería la probabilidad? 5%. ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí. Listo. Pero ojo, ¿cuál es la franja por fuera de ahí? Está gráficamente en dos partes, en esta y en esta. En esas dos partes está repartido ese 5%. Entonces, Serían 25 y 25,20. para allá voy precisamente. Aquí preguntamos cosas sencillas, ¿sí ves? 5% por fuera. Pero como esta gráfica es simétrica, entonces, ¿qué porcentaje tendríamos aquí? 2,5 y 2,5. 2.5 y aquí Igual. 2.5. ¿Qué operación hago con este 5% para obtener el 2.5? ¿Qué operación hago con el 5%? Eso, ustedes respóndanme. Es que si es sencillo, respóndame. Es que después más adelante, profe, ¿por qué sobre 2? Respóndame sobre 2. Listo. Entonces sobre 2. Ese valor sobre 2 y me daría lo que habría a cada lado de la distribución. Esta parte de la distribución se conoce como las colas. Esta es la cola izquierda y la cola derecha. ¿Cómo buscamos en Excel? En Excel yo les decía hace un rato que si uno le da el valor, un valor aquí, que yo hace un rato llamé A, por ejemplo, Excel me puede calcular esta probabilidad, lo que está de ahí para atrás. Pero Excel también hace lo contrario. Yo le puedo decir cuál es la probabilidad que quiero que dé y Excel me dice quién es el A. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Vamos a preguntarle a Excel en una distribución normal cuya media es 51.800 y desviación estándar es 730.3, ¿qué valor hace que a la izquierda de él quede el 2.5%? Entonces vamos a preguntarle eso a Excel. Entonces, nos vamos nuevamente acá a estadísticas. Escribimos nuevamente normal. Lo estoy mostrando como si fuera la primera vez que yo lo iba a hacer. Normal. Y hay una que se llama ayúdenme, por favor. ¿Ustedes cuál creen que de esas funciones sería la que me serviría a mí? Miren los nombres. Hace un rato utilizamos esta, distribución punto normal. ¿Y cuál creen entonces que sería la que me serviría para hacer lo que necesito ahora? Distribución punto normal, punto invertida. Exacto. Esta distribución punto normal inversa. Esa, porque voy a hacer el proceso contrario. ¿Qué probabilidad quiero que me dé? 2.5%. 2.5% en decimal, ¿a qué valor corresponde? 0,25. 0,025. 0.25, 0,025. ¿Quién da más? ¿Cuál es? Es 0,025. 0,025. Muy bien. ¿Cuál es la media de esa distribución en la cual voy a hacer esta cuenta? 51.800. ¿Cuál es la desviación estándar de esa distribución? 730.3. ¿Listo? Aceptar.
Recortamos esto. Y Excel nos dice que el valor es 50.368,6. Dejémoslo así, en 50.368,6. O sea, de otra manera, que este valor aquí es 50.368.6. Entonces, ¿cuál es el valor de Z que yo tengo que restarle a 51.800, muchachos? Para hallar Z tiene que restarle 50.368 a 51.800. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da entonces Z? Porque para la pregunta de ejercicio me preguntan es por el Z. ¿Cuánto da el Z? 1431.4. Muy bien, entonces este valor aquí es 50.368.6, pero como yo lo había planteado, yo dije a 50.800 le vamos a restar un número. ¿Cuál es ese número? El número total es 50.368.6. ¿Cuánto le quito a 50.800 para que me dé ese resultado? La respuesta es, ¿me repiten, por favor? 1431.4. 1401.4. ¿Listo? Ok, ese es el valor de Z. ¿De qué otra forma se pudo haber hecho? Yo lo utilicé en este caso con la parte inferior, pero yo lo pude haber hecho con la parte superior. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Si yo tenía aquí el valor superior, el que decía 51.800 más Z, entonces, recuerden inicialmente cómo es la gráfica. O mejor dicho, de lo que dije arriba, esta probabilidad sería de ¿cuánto? Ojo, toda esta probabilidad. ¿Sería de qué porcentaje? 97.5. Muy bien, ¿cómo lo obtenemos? Vamos a escribirlo acá arriba. Habíamos dicho... Dale, compañero, dale, Johnny. El sumar el 95% de Central central con el 2.5 de la que es izquierda. inferior. Exacto. Listo, muy bien. La pregunta sigue siendo la misma. La pregunta es qué valor para que ahí de manera central me dé el 95%. Pero para efectos de lo que vamos a hacer en Excel, entonces yo necesito saber es todo de ahí hacia atrás, todo. Entonces, lo mismo. Entonces nos vamos a Excel. Entonces ya no es, la probabilidad no es de 0.025, sino de 97.5. La media sigue siendo la misma, la desviación la misma. Y miramos. Entonces, Excel me saca que este valor es 53.231.4, aproximándolo a un solo decimal. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de Z si lo hubiésemos hecho así? El mismo, profe, pero con el negativo. O sea, menos 1431, seguro. No, lo que pasa es lo que hay al revés en la calculadora. Es 1431.4. Lo mismo, exacto, llegaríamos a la misma conclusión, que hay que sumarle 1431.4 a ese valor promedio. Listo, entonces, ¿qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de mostrar es que para que la probabilidad
para que la probabilidad de 95% se debe considerar no quedar a más de $1,431.4. Entonces miren la diferencia. Arriba decía cuál es la probabilidad de no caer a más de $500. Esa probabilidad nos dio del 50% de no caer a más de $500. Si lo que quiero es no caer a más de 1,431, en ese caso yo estoy ampliando el rango dentro del cual pudiera dar el resultado. Como yo estoy ampliando el margen, por eso hay la probabilidad del 95%. Esta parte de hacer el proceso inverso lo vamos a necesitar para lo que ya vamos a arrancar a hacer, que es el título que ya hace varias clases vengo mencionando que necesitamos trabajar, pero que toda esta parte, la experiencia me dice que es importante mostrarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto que acabamos de hacer aquí, de que dividimos sobre 2, ese tipo de cosas lo vamos a necesitar. El manejo de Excel para buscar las probabilidades lo vamos a necesitar. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros hasta aquí? O en la primera parte de este tema, nosotros hicimos algo que se conoce como estimación puntual. Estimación puntual es, alguien me puede decir, ya lo he dicho tantas veces, pero alguien me podría decir, ¿qué significa eso de estimación puntual? Con sus propias palabras, ¿qué entendieron por estimación puntual? No me Que basado en una muestra poblacional uno da el resultado de una encuesta o algo que se esté preguntando para esa población. ¿Cómo? Repíteme. Que basado en una muestra que se saca de una población, Ok. uno estima el resultado con respecto a esa muestra, o sea, el resultado de la población, de lo Ok, que se muy bien. necesite. Si es. Exacto. Entonces a mí me interesa algo de la población. Supongamos que me interesa la media, el promedio. Entonces, ¿cómo hacemos, profesor, si no podemos acceder a toda la población? Fácil, sacas una muestra, calculas esa variable que te interese, salario promedio, calculas salario promedio con esa muestra. Y ese valor lo generalizas para toda la población. Eso se llama estimación puntual. Claramente, hemos dicho que cuando cambiemos la muestra, va a cambiar el resultado de esa estimación. Entonces, ese proceso es muy débil. Es muy débil porque, bueno, ¿y cómo hago para saber si estoy cerca o no del resultado poblacional? Entonces, así es muy débil el proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no vamos a hacer estimación por medio de un número. O sea, ya no vamos a decir, mire, el salario promedio de toda la población es de $54,000. No, ya no vamos a hacer eso. Ahora vamos a armar un intervalo y vamos a decir que la media de toda la población se encuentra dentro de ese intervalo. Pero además, no solamente vamos a anunciar cuál es el intervalo, sino que ese intervalo está asociado con algo que se conoce como el nivel de confianza. El nivel de confianza es una probabilidad asociada de que yo tengo de que efectivamente ese intervalo que yo estoy dando contiene a la media poblacional. Eso es lo que se conoce como nivel de confianza. Listo, entonces vamos a arrancarlo con este nuevo ejemplo, como para ir haciendo nuevamente todas las cuentas y demás. Cada semana la empresa Lois Department Store selecciona una muestra aleatoria simple de 100 clientes con el objeto de calcular cuánto gastan en cada visita a la tienda. En la última semana, en su estudio de 100 clientes, entonces tamaño de la muestra 100 clientes, tamaño de la muestra 100 clientes, Lois obtuvo como media muestral 82. O sea, la media de esos 100 clientes es $82. Si yo fuese a utilizar ese valor como valor poblacional, es decir, si yo fuese a hacer estimación puntual con este valor, yo diría entonces que los clientes de la empresa Lois Department gastan en promedio
$82. Gastan en promedio $82. Eso sería estimación puntual. Por datos históricos se conoce que la desviación estándar poblacional, la de la población, es de $20. Y que la población tiene distribución normal. Es decir, que si tú aquí en una gráfica seleccionas cuánto gastan en promedio cada uno de los clientes, cuánto gasta cada uno de los clientes, esa distribución es normal. Pero nosotros vamos a trabajar acá es con la distribución de los distintos valores promedios que se pueden obtener al momento de ir cambiando la muestra. ¿Listo? A mí me interesa conocer cuál es el promedio de esa distribución. ¿Cuál es el promedio? Entonces ya aquí vamos a dejar de hacer trampa. ¿Por qué? ¿En trampa en qué sentido? Arriba estábamos utilizando ese promedio y dijimos, por ejemplo, en el caso de los administradores, que ellos, su salario promedio era de 51.800. Pero precisamente nuestro problema era estimar ese valor. En la práctica ese valor no lo tenemos. Entonces este mu aquí no lo tenemos. Este valor no lo conocemos. No sabemos cuánto gastan los clientes. Ese promedio de lo que gastan los clientes corresponde al promedio de los distintos promedios para la muestra. Ese valor no lo conozco. Listo. Esta distribución, ¿por qué es normal? ¿Por qué es normal? Porque la de la población es normal. Entonces, como esta es normal, esta distribución es normal. Esta distribución tiene un promedio que es precisamente lo que yo quiero estimar y que no conozco. Esa es la gracia del tema estimación. No lo conozco, pero me dicen que por datos históricos yo conozco la desviación estándar de esta distribución y que esa desviación estándar es 20. Para lo que vamos a hacer en la clase de hoy, que es la estimación por intervalo, vamos a suponer que conocemos la desviación. En la siguiente clase haremos lo mismo, pero ya suponiendo que esa información tampoco se conoce. O sea, no sabes ni la media ni la desviación de la población, que es lo más normal que podría suceder. Para efectos de ir llevándolos hacia el tema, suponemos que sí conocemos eso. Como sí conocemos eso, entonces podemos calcular cuál es la desviación estándar de esta distribución, conocida como error estándar. Vamos a suponer que el tamaño de la población o es infinito, o que el tamaño de la muestra no supera el 5% del tamaño de la población. Basado en eso, significa que esta desviación estándar, ¿a qué es igual? Los escucho. ¿Cómo la calculamos? 20 sobre raíz de 100. Perfecto. 20 sobre raíz de 100. ¿Cuánto da eso? 2. 2. ¿Listo? Esa es la desviación estándar de esa distribución llamada error estándar. Listo. Profe, Ok. 100, 10, 100. 100. Era para saber si estaban atentos. Muy bien. Pocos están atentos. Muy bien. Gracias. 2. Ya estaba pensando en el resultado 10. Ok. Entonces miren. Aquí tengo la gráfica. La desviación estándar efectivamente da 2. Para armar el intervalo, lo vamos a armar de la siguiente manera. ¿Dónde lo tengo yo? Vamos a cortar esta imagen de aquí y vamos a ponerla acá antes de... Permítanme. El intervalo lo vamos a armar. A partir de la estimación puntual que hayamos obtenido en nuestra muestra. A ese valor le vamos a sumar y le vamos a restar un número, conocido como el margen de error. Por decir algo,
Entonces, repítame cuál fue la estimación puntual que tenemos aquí hasta ahora del gasto promedio. 82. O escuchó un 82, escuchó un 20, ¿qué dice el resto? 82 escriben por acá, ¿qué dice el resto? Tenemos 55 conectados. 82. 82. ¿Listo? Entonces, hasta aquí estamos considerando que lo que gastan los clientes en promedio es $82. Según esta fórmula, los intervalos lo vamos a armar así. Cogemos ese valor puntual y le sumamos o le restamos un número que se va a conocer como el margen de error. Supongamos que el margen de error nos dio 5. Por un momento supongamos que nos dio 5. Si le sumamos y le restamos 5, ¿de qué intervalo estaríamos hablando? ¿De dónde a dónde? Valor inferior. 77. 77. Valor superior. 87. 87. Entonces nosotros diríamos que el gasto promedio de estos clientes, ya no vamos a decir que es 82, no, ya no va a ser puntual, sino que vamos a decir que el gasto promedio de estos clientes se encuentra entre 77 y $87. Así es que lo vamos a armar, alrededor de la estimación puntual. ¿Clara la idea hacia dónde vamos? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo hallamos ese margen de error? Recuerden, es a partir de la media que yo encuentre. Resulta que esta es la distribución. Esta es la distribución de los valores. Aquí en la parte central está el gasto promedio de todos los clientes que yo desconozco. Este es precisamente lo que yo quiero estimar. Gasto promedio de los clientes, lo que gastan en promedio los clientes y que yo desconozco. Yo no conozco cuál es ese gasto promedio. Conocemos que la desviación es de 2, ya eso sí lo conocemos. ¿Qué valor le tendría que restar a mu? ¿Qué valor le tendría que restar a mu para que por dentro o alrededor de la media poblacional me quede el 95%? O sea, más o menos lo mismo que hicimos hace un rato. Entonces veamos, por un instante, para que ustedes me entiendan de dónde salen estos numeritos que están por acá abajo. Por un instante vamos a suponer que ese gasto promedio es de, como aquí nos dijeron que estos clientes eran 82, supongamos por un instante, ojo, que ese gasto promedio es de 90. De 90. Entonces la media es 90, la desviación estándar es 2. Es 2. Para buscar qué valor le tengo que restar a izquierda y qué valor le tengo que restar a derecha, como lo acabé de explicar hace un rato, si en la parte central tengo el 95%, entonces aquí a la izquierda me quedaría el 2.5%. Entonces vamos a preguntarle a Excel, a ver. Entonces, ¿qué valor? 0.025 en una distribución normal cuya media es de 90 y cuya desviación es de 2. Me dice 86,08. Profe, Dime. ahí usamos la fórmula de la inversión. Estamos utilizando la inversa porque estoy intentando mostrarles de dónde sale esto de acá abajo. Entonces, estoy repitiendo el ejemplo que hicimos hace un rato. ¿Cuánto tengo que restarle? Aquí me dicen algo de 3.92, pero ya les explico por qué. Ya les explico por qué. Entonces, si este fuese la condición, el valor que me deja aquí, el 2.5%, este valor aquí es 86.08. 86.08. Y aquí en la parte central está el mu que desconozco, pero que en este momento estoy suponiendo que vale 90. ¿Cuál es la distancia entre 90 y 86.08? O sea, ¿cuánto tengo que restarle a 90 para que dé 86.08?
¿Cuánto tengo que restarle a 90? 3,92. 3.92. ¿Listo? 3.92. 92, profe. Muy bien. Supongamos que la media no era de 90. Supongamos que la media no es de 90, sino que la media era de... Denme un número que ustedes quieran, entre 90 y 100, ¿cuál quieren? O entre 80 y 100, ¿cuál? 92. 92. Entonces vamos a preguntarle a Excel cuánto tengo que restarle a 92 para que a la izquierda me quede el 2.5%. Entonces nos vamos aquí a Excel y la media hora es 92. Excel dice que 88.08. 88.08. Entonces, 88.08. Si la media fuese de 92, el valor aquí que me deja el 2.5% a la izquierda es 88.08. ¿Cuál es la distancia entre 92 y 88.08? 3.92. El mismo 3.92. 3.92. Moraleja entonces, sin importar cuál es el valor de mu, o sea, cuál es el promedio de la población, si le restas 3.92 y le sumas 3.92, en la parte central va a quedar el 95% de todos los valores del gasto promedio. Eso es lo que acabé de mostrarles aquí cuando les cambié el a 90 y a 92. Que no importa cuál es el valor, siempre hay que restarle 3.92. Eso por una parte. Pero más fuerte aún es lo siguiente. Ese 3.92 corresponde a multiplicar 1.96 por lo que había dado el error estándar. Es decir, 1.96 por 2. Y ustedes se pueden dar cuenta que eso da 3.92. Significa que sin importar cuál es la media, ojo a esto, sin importar cuál es la media, cada vez que tú a la media le restes 1.96 veces la desviación y le sumes 1.96 veces la desviación, la parte central de la gráfica te deja el 95% de los valores. Eso sucede siempre en una distribución normal. Este 1.96 por un momento lo voy a aproximar a 2. Y tal vez ustedes en su curso anterior escucharon algo que decía que a 2 desviaciones estándar de la media se encuentra el 95% de los datos. Tal vez lo escucharon en su curso pasado. Si no lo escucharon en la distribución normal, tal vez lo escucharon en algo que se conoce como la regla empírica. ¿Alguien recuerda si quizás hablaron de eso? No que se acuerde lo que dice, pero el nombre regla empírica, ¿creen que lo tocaron? ¿Les suena? ¿O teorema de Chebyshev? ¿Ni por ahí, profe? Parece que ni por ahí. Listo, muy bien. Entonces, de todo esto, moraleja. Cada vez que yo multiplique 1.96 por la desviación, si yo le resto a la media ese valor y lo sumo, esa parte central tiene el 95% de los valores. ¿Qué significa eso? Si cada vez que yo cambio... bueno, yo quizás no he dicho algo acá. Cuando hablamos de la probabilidad, esa probabilidad está asociada con un porcentaje. Ya lo hemos venido trabajando. Cada vez que ustedes cambien de muestra, les cambia el resultado de la media. Cada vez que ustedes cambien de muestra, les cambia el resultado de la media. El 95% de las posibles respuestas que ustedes podrían encontrar se encuentran a 1.96 desviaciones de la media. O sea, está aquí en esta parte central. ¿Listo? Entonces, supongamos que tres compañeros o compañeras, ya doy los nombres, tres compañeros extrajeron una muestra de 100 clientes y calcularon la media de esos 100 clientes. Tres compañeros.
Entonces, supongamos que esos compañeros fueron Kevin Flores. Kevin en su muestra de 100 clientes, Kevin en su muestra obtuvo este valor X1. Kevin en su muestra utilizó este promedio, encontró este promedio. Kevin a las 100 personas les preguntó cuánto gastaban y sacó el promedio de ese gasto. Le dio este resultado que estoy marcando aquí. Luego, veamos de las mujeres, ¿quién? Emily participó hace un rato. Entonces, Emily, en la muestra de sus 100 clientes, que no es la misma de Kevin, Emily encontró este promedio 2 de su muestra, que corresponde, acá arriba corresponde a este valor. A este valor. Y Luis Pacheco encontró este tercer valor. En la muestra de Luis, él encontró este promedio, que gráficamente está por acá. Cada uno de ellos, entonces dice, voy a sumarle como margen de error, o sea, para armar el intervalo, vamos a sumar ese 3.92. Cada uno de los tres arma su intervalo. Entonces, miren de dónde a dónde le daría el intervalo a Kevin. Kevin iría desde este valor hasta este valor que está marcado acá abajo. Proyectándolo acá arriba en la gráfica, Kevin iría desde aquí hasta aquí. Kevin diría, ya los números que sean ahí, por poner un ejemplo, solo un instante. Kevin diría que el intervalo es entre 75 y 85. ¿Qué es eso entre 75 y 85? Pues lo que queremos calcular. ¿Cuánto gastan en promedio los clientes de esta tienda? Kevin diría que entre 75 y 85. Esa sería la respuesta de Kevin, suponiendo que esos son los valores. ¿Listo? Lo mismo para Emily, lo mismo para Luis Pacheco. Cada uno dice, entre tal y tal valor está lo que gastan en promedio los clientes de la tienda. Una pregunta. El promedio real es este, que yo desconozco, pero que gráficamente está ahí en la mitad. ¿Los tres intervalos que darían sus compañeros incluirían a ese valor, sí o no? ¿Cuál sí, cuál no? Profe, el primero y el segundo sí, pero el tercero no. El primero y el segundo sí y el tercero no, dice el compañero. ¿Qué dice el resto? Que así es, profe. Que así es. Muy bien. Entonces miren el de Kevin. El de Kevin, este intervalo 1, cae acá arriba, que era el que marcaba, incluye el promedio. O sea, incluye lo que realmente están gastando las personas en promedio. El intervalo 2, que es este, si yo lo proyecto arriba, ese intervalo iría más o menos desde aquí hasta aquí. También incluye ese promedio. O sea, si esta persona dice, mire, las personas en promedio gastan entre 60 y 83, por decir cualquier valor. Ojo, esa persona está estimando el gasto promedio de toda la población. Si esa persona dice eso, resulta que su respuesta realmente incluye a lo que gastan en promedio en total. Pero no sucede eso con la tercera persona. La tercera persona va a decir que el gasto promedio se encuentra, por decir algún valor, entre 83 y 90, por decir algo. Pero yo miro la gráfica y esa persona realmente no atina a esa respuesta. Obviamente, cuando la persona da esa respuesta, antes de no sabe en qué parte está ubicada. Cuando Kevin extrae su muestra,
Kevin no sabe cuál número va a obtener como gasto promedio. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los dos primeros promedios? Ojo, solo los dos promedios. El X1, X2, que no pasa con el X3. ¿Qué tienen en común o qué característica tienen X1 y X2, esos promedios que ellos hallaron que X3 no cumple? Miren la gráfica arriba, completa. Profe, que en los rangos de X1 y X2 está incluido el promedio y en X3 no. No, pero ahí me estás hablando del intervalo que se arma. Pero si yo solamente pienso en X1, X2, ¿qué tienen en común ellos dos que no tiene X3? No me hables de rango de estos intervalos porque estos intervalos no los estoy considerando en este momento. Solamente de cada valor. Ah, que X3 está por fuera del 95. Excelente. X3 está por fuera del 95%, de ese 95% que habíamos marcado. Pero yo les pregunto, si precisamente estamos hablando de probabilidades, ¿qué probabilidad hay de obtener este valor X3? ¿De qué porcentaje estaríamos hablando para este valor X3? Si la probabilidad que queda dentro es del 95%, la probabilidad que quede afuera es de ¿cuánto? 5%. 5%. 2.5. En ese caso, ahí a la derecha total 2.5, pero si hablo en total, tanto la izquierda como la derecha, tengo un 5% de probabilidad que ese valor caiga por fuera. Entonces, miren, pasa lo siguiente. Yo selecciono a 100 personas de ustedes, a 100 estudiantes. Estudiante 1, 2, 3, 100 estudiantes. Según la información que yo tengo aquí, el 95% de esos estudiantes, o sea, 95 estudiantes, el promedio que hallen va a estar dentro de esta franja. Y los otros 5, el promedio que hallen, su promedio no va a estar en esa franja, porque esa es la probabilidad que dice ahí, que de 100, 95 sí van a caer. Entonces, estas personas, si arman su intervalo, el intervalo contiene la media, este contiene la media, este contiene la media, el 95, este contiene la media, pero estos 5 últimos no. Entonces, nosotros vamos a armar el intervalo diciendo que el nivel de confianza del intervalo es del 95%. El nivel de confianza nos dice entonces que de 100 intervalos que se armen bajo esas características, 5 de ellos realmente no obtendrían la media poblacional. Profesor, ¿cómo hago para saber si ese valor que yo di está en los primeros 95 o no? No sabes. No sabes. Porque tú no sabes cuál fue la muestra que extrajiste, si su promedio quedaba ahí o no. Entonces tú no lo sabes. Como no lo sabes, entonces tú tienes que hablar de que hay un 95% de nivel de confianza. O sea que dejamos que en un 5% de los intervalos no contengan a esa media poblacional. O sea que el valor que tú estás diciendo, cuando tú dices, no, es que la media se encuentra entre este y este valor, es probable que eso que estás diciendo no sea real, no sea verdad, no sea verdad. ¿Me entienden? Entonces, en este caso hemos venido trabajando con el 1.95, con el 95% para hacer la ilustración, pero se puede trabajar con el 95%, con el 90% de nivel de confianza, con el 99%. Entonces, en el caso de Lloyd's Department, de Lloyd's, así creo que es que se escribe Lloyd's, la muestra era de tamaño 100, la media de esa muestra, o sea, lo que gastan en promedio esos 100 clientes es 82. El error estándar, que es sigma sobre raíz de n, nos dio 2.
ese 3.92 dijimos que correspondía a haber multiplicado 1.96 por ese valor. Eso significa que, veamos si lo puedo bajar. Se baja todo, borrémoslo porque necesito más espacio aquí. Confirmen quiénes siguen despiertos. Levanten la mano a ver quiénes me están escuchando al otro lado, por favor. Vamos a hacer una revisión de asistencia, a ver. ¿Quiénes no respondieron? Melanie, Kenny Mesa, José Sierra, José Villa, Jairo Sarmiento, Daniela Barrio, Holman Balsa. Ok, listo, vale, unos 10. Pueden bajar sus manos, muchachos, muchas gracias. Listo, entonces les decía que el 3.92, que es el que vamos a tomar como margen de error, salió de haber multiplicado 1.96 por este valor. ¿Listo? Entonces nuestro intervalo va a ser 82 más o menos 3.92. Cuando se resta, ¿cuánto da? Cuando se resta, ¿cuánto da? $78.08. 78.08. ¿Y cuando se suma? 85.92. ¿Listo? Entonces, basado en la muestra tomada, se concluye que los clientes gastan en promedio entre 78.08 y 85.92 dólares con un nivel de confianza del 95%. Entendiendo como nivel de confianza que de cada 100 intervalos que yo arme de esta manera, 5 de ellos realmente no contienen a ese promedio, a ese gasto promedio que yo estoy expresando. O sea, hay una posibilidad de que este intervalo que yo estoy diciendo, que el gasto promedio se encuentra entre esos dos valores, es probable que realmente no esté ahí. ¿Qué tan probable que no esté? ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Los escucho? ¿Qué tan probable que no esté? De un 5%. De un 5%. De un 5%. Que este intervalo sea de ese 5% que realmente no contiene a la media o al gasto promedio de todos los clientes. Listo, muy bien. Entonces, miren, yo por acá traía la fórmula después de. Entonces la explico. Esta es la fórmula para la estimación por intervalo. La idea es que usted observe que la fórmula corresponde a lo mismo que yo les expliqué arriba. Entonces, ¿cómo armamos los intervalos? Los armamos a partir de la media que yo encuentre en la estimación. Este sector de aquí, que es el que vamos a sumar y a restar a la media, ¿cómo se conoce? Ese numerito que le sumamos y le restamos a la media, ¿cómo le hemos llamado? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos?
¿Nada? ¿Cómo le llamamos? Margen de error. Ese es ese número que le sumamos y le restamos. Entonces, ese 1.96, ¿de dónde lo sacamos? Recuerden que lo sacamos de la distribución normal, pero que no importaba de cuánto era la media, no importaba de cuánto era la media, siempre iba a ser 1.92. 1.96, perdón. 1.96 multiplicado por la desviación, 1.96. Como no importa cuál es la media, realmente tampoco importa cuál es la desviación. O sea, si en este caso yo acá arriba, miren, aquí la media era 92 y la desviación estándar era 2. Voy a cambiar la desviación estándar, voy a ponerla de 4. Recuerden, la media aquí es 92. Para que a la izquierda me quede el 0.025, o sea, el 2.5%, tengo que llegar hasta 84.16. 84.16, ¿cuánto tengo que restarle a 92 para que dé 84.16? Hagámoslo aquí en Excel. 92 menos este valor. 7.83. ¿Por qué número multiplico el 7.83? ¿Por qué número multiplico, perdón, el 4 que era la desviación para que me dé 7.83? Intenten por favor con el 1.96 a ver si les da o no. Intenten por favor. Si 1.96 por 4 da eso. Ya, profe. Si da, sí o no. Entonces, miren, siempre para que a mí me quede el 2.5% acá en la parte izquierda o el 2.5% en la parte derecha, porque recuerden que era simétrica, siempre tengo que restarle 1.96 por la desviación, siempre. Entonces, si yo lo quiero buscar fácil acá, entonces no digamos que la media es 92, sino que digamos que la media es 0 y que la desviación es 1. Entonces, que la desviación es 1. Entonces dice que a 0 tengo que restarle menos 1.96. ¿Por qué número multiplico el 1 para que dé el menos 1.96? Pues por 1.96. Entonces es más fácil buscarlo con esta distribución normal, conocida como la distribución normal estándar. La distribución normal estándar es aquella cuya media es 0 y desviación estándar es 1. Es 1. Ok, entonces volviendo acá. Nosotros tenemos, en el ejemplo que acabamos de hacer, 2.5% acá, 2.5% acá, y en la parte central el porcentaje que nuestro ejercicio fue del 95%. Esa probabilidad en general ahí central, es la probabilidad 1 menos alfa. 1 menos alfa. Para nuestro ejercicio, 1 menos alfa era 95%. Si 1 menos alfa es 95%, ¿cuál es el valor de alfa para que dé el 95%? ¿Cuál es el valor de alfa? Escribámoslo en la base de sobre 100 si quieren. ¿Cuál es el valor alfa? Sería 5. 5%, muy bien. Si es el 5%, ¿qué porcentaje queda aquí y qué porcentaje queda aquí? La mitad de eso, 2.5%. Entonces aquí queda alfa sobre 2 y aquí queda alfa sobre 2. ¿Listo? Si este fuese el caso. Si en la parte central está el 90%, en la parte central está el 90%, ¿cuál es el valor de alfa que le tengo que quitar a 100? Pues 10. Si en la parte central está el 10%, en cada una de las colas, ¿qué porcentaje hay? Los escucho. ¿Cómo, profe? Si en la parte central está el 90%,
en las colas a izquierda o derecha, ¿qué porcentaje hay en cada una? 5 y 5. 5 y 5. ¿Listo? Muy bien. Entonces hace referencia a esto. Ese valor sobre 2 es el que ustedes tienen allá. Entonces, bueno, eso es lo que se conoce como... Eso es lo que se conoce como el coeficiente de confianza, ese porcentaje. Y este numerito Z de alfa medios corresponde al 1.96 que nosotros multiplicamos. Y miren lo que dice. Y Z de alfa medios es el valor de Z que proporciona un área alfa sobre 2 en la cola superior. Yo se lo estuve mostrando con la cola inferior, pero es lo mismo. Porque yo les dije hace un rato que era simétrica. O sea, queda aquí o queda acá. Esa probabilidad sobre 2. ¿Cuáles son los posibles valores que vamos a estar trabajando de nivel de confianza, profe? Vamos a estar trabajando nivel de confianza al 90%, 95, 99 son como los más usuales. Si es del 90%, acabo de decir que alfa sería el 10%, alfa sobre 2 daría 0.5 y ese valor es 1.645. Vamos a hacerlo en Excel para que me crean. Como ya lo voy a tomar con una normal estándar, puedo utilizar el siguiente comando para que se vayan también conociendo el comando directo de la normal estándar. Nos vamos a normal, pero ahora normal estándar inversa. Ya ahí en la normal estándar inversa ya se sabe que la media es 0 y la desviación estándar es 1. No se hace necesario ingresarla. Entonces, 0. Estamos en el 90% en la parte central. A cola izquierda y a cola derecha queda un 5% de 0.05. Miren la respuesta. Menos 1. Vamos a ponerla con solo 3 decimales. Menos 1.645 o 1.645 en la parte superior. ¿Qué es el valor que reporta esta tabla? Que reporta esa tabla. Tarea 348. Tarea para el jueves, que es nuestra próxima clase. Van a construir el intervalo para este ejercicio. Vamos a copiar esto aquí. Vamos a pegarlo por acá abajo. Van a repetir el ejercicio, simplemente la construcción del intervalo. Simplemente la construcción del intervalo. Hay unas cuentas que ya están hechas. Entonces simplemente la toman. Van a coger y van a construir. Ya hicimos el 95. Entonces ustedes como tarea, ¿esto es una imagen? No, esto es texto. Entonces ustedes como tarea van a construir los intervalos a 90 y a 99. Esa es la tarea. Listo, profe. De dónde a dónde quedaría. Y con eso revisamos. El taller ya está listo de este tema, pero vamos a darnos hasta el jueves para que usted, basado en eso, ahí entonces ya yo les diga, bueno, listo, ya pueden ir a hacer su taller. No olviden cuando hay en el intervalo, interpretar, escribir cuál sería la interpretación, así como yo hice acá. Listo. Tomamos asistencia y nos vamos. Dime. ¿Qué número es el ejercicio? ¿Cómo así? O sea, eso tiene su número, ¿no? Como el ejemplo 4, el último que hicimos. No tiene número. Simplemente tarea al final. Es lo último que te va a aparecer en el archivo cuando yo se los pase. Es más, para que ya vayan conociendo. Ya lo habían mandado, vean. Listo, ahí tienen la tarea. Yo luego, en un rato, o si no lo alcanzo a hacer hoy, se lo hago mañana. Voy ahora a ponerme a responder correos de Teams. Les subo el material de la clase. Vamos a tomar asistencia. Buscamos estadística inferencial por acá. Profesor, Dime. pero la tarea la vamos a socializar acá o... Sí. No. Precisamente esa es la intención. Socializamos. Y con eso ya yo les puedo dejar el taller que van a hacer de este tema. El taller. Permítame que... Ustedes son el 55, ¿verdad? Sí, profe. Sí.
Prestaciones. Sí, profe. Listo, lo encontramos. Arrancamos con lo que enciendan la cámara y después vamos con los otros. Ya ustedes saben cómo es la dinámica. Los primeros se van, los últimos se quedan. Jesús González, chao. Jesús González. Carlos Filo, chao. Carlos Coronel, chao. Andrés Gámez, chao. Luis Pacheco, chao. Rafael Lara, chao. Ronnie Mendoza, chao. John Parra, chao. Jimmy Pacheco, chao. Johnny Carbonó, nos vemos. Profesor, qué pena que lo interrumpa. No lo vuelvas a hacer, ahora me das tu apellido para bajarte aquí. Dime. Dime. Profe, lo que pasa es que yo le escribí por chat, pero quería saber la respuesta de pues me la puede dar ahorita. Precisamente eso decía ahora, tengo cantidad de mensajes en Teams, voy a ahora ponerme a responder esos mensajes. Entonces, esperas ahí. Leonardo Mercado. Chao. Kevin Flores. Nos vemos. Tamir Fontalvo. Nos vemos. Diego Mercado. Nos vemos. Heiner Niño. Chao. Mateo Gómez. Mateo Gómez ya, chao. Alexander Quintero. Alexander Quintero, chao. Daniela Barrios, chao. Jonathan Narváez, nos vemos. María Camila Lindarte, nos vemos. Alfonso Altamar, nos vemos. Emerson Turizo. Emerson Turizo, nos vemos. Johan Rodríguez. Johan Rodríguez por acá, nos vemos. Jairo Sarmiento, nos vemos. Emily Vargas, nos vemos. Emerson Turizo ya, chao. Volvió Ginette Romero. Ginette, profesor, venido a todas las clases, claro que sí. Keiler Polo, chao Keiler. Keiler Polo. Humberto Tapias, nos vemos. Kenny Mesa. Kenny Mesa. Holman Balsa. Rápido, de calor. Mi hijo, hasta las 4 de la clase, ahora te dejo de último. Holman Balsa, chao. Fabián Bonet, chao. Diego Gómez, chao. Diego Gómez, no lo veo. Ah, no, Diego León. Tampoco. Diego Gómez. Véalo. Y son los últimos que llegan a clase. Diego Gómez. Melanie. Ahí está Melanie. ¿Qué pasó, Melanie? ¿Todo bien? Está Melanie. Chao, Melanie. Ivana Castro. Chao, Ivana. Johan Rodríguez. Johan Rodríguez, ya. Chao. Daniela Ariza. Daniela Ariza. Chao, Daniela. José Sierra. José Sierra. ¿Quién más? ¿Nadie más? Listo, vamos con los otros entonces. Alfonso Ruz, que te vaya bien. Gracias, profe. Andrés Benavides, chao. Néstor Álvarez está. Néstor Álvarez. No está. Johnny Amariz. No está. Presente, profe. Amariz. Jason Corpas. Presente, profe. Josué Crespo.
Josué Crespo, no está. Alexandra Guerrero, Profe, ella está sin internet. ok. Jainer Ibarra, Presente, profe. Juan Jurado, no está. Peter Labarrera, no está. Cristian Londoño, Presente. bien. Edwin Núñez, Presente. Carlos Osorio, Tomás Parra, Presente, profe. Jorge Peña, nada. Danilo Pérez, Leonardo Rojas, Presente, profe. Leonardo, Sí, Rojas. Sergio Rojas, Presente. Luis Miguel Rúa, Presente. Jesús Santana. Chao, profe. Nos vemos. María Alejandra Vázquez. Presente, profe. Profe, por acá le mandan saludos. Dile que hubo un error en la nota, que me equivoqué en la definitiva, que hay que repetir estadística. Ah, bueno. Yo le digo. Juan Luis Verdoren. Juan Luis, no está. José Villa, no está. Presente. Listo, eso fue todo. Cuídense mucho. Igualmente, profe.